Continuando con lo que son las razones trigonométricas, vamos ahora a realizar el siguiente ejercicio. Determine las razones trigonométricas de los ángulos agudos beta y zeta en el siguiente triángulo rectángulo. Por eso aquí mencionamos triángulo rectángulo, porque en un triángulo rectángulo es que se determinan las razones trigonométricas de ángulos agudos. Ahora, tenemos aquí este triángulo y vemos aquí el ángulo que queremos determinar, que es este. También tenemos el ángulo beta. Tenemos el lado C, no, este ángulo C, que su lado sería este. Recuerden, este es el ángulo C y su lado corresponde a este, lado C. Tenemos el ángulo A, que corresponde al lado A, y tenemos el ángulo B, que corresponde al lado B. Aquí en este triángulo que vamos a determinar las razones trigonométricas para el ángulo θ y aquí. Ahora, la hipotenusa de este triángulo sería A y los catetos sería C y B. Vamos ahora a determinar la razón del ángulo θ, que sería este ángulo. La primera razón, recuerden, es la razón del seno. Recuerden que el seno es el cateto opuesto que me queda de frente, que viene siendo C, dividido entre A, que sería así. El seno de este ángulo sería C entre A, porque sería el opuesto que C entre la hipotenusa que A. Nuevamente tenemos otra función o razón trigonométrica, que es la del coseno, que es igual al cateto adyacente. Recuerden que el adyacente me queda al lado del ángulo, que viene siendo B, dividido entre la hipotenusa, que sería esto. El siguiente razón trigonométrica es la tangente, y la tangente del ángulo es mi cateto opuesto, este que me queda de frente, que sería C, dividido entre el cateto adyacente que me queda al lado de este ángulo. Ahora, tenemos también lo que es la cotangente, que es una razón inversa a lo que es la tangente, y la tangente C entre B. Por lo tanto, entonces la cotangente, como es una razón inversa, sería B sobre C. También tenemos la secante. La secante del ángulo, sí, sería una razón inversa del coseno, es decir, el coseno del ángulo es B entre A. Entonces, la secante, como es una razón inversa, sería A sobre B. Y por último, tenemos lo que es la razón cosecante, que es una razón inversa de esta razón, que es el seno. Por eso que usted ve que dice C sobre A, y como esta es su inversa, entonces sería A sobre C. Aquí te voy a señalar con una flecha. Observa que esta es la función directa y esta es una función inversa. También tenemos, observen, función directa y esta flecha indicando que es de su inversa. Y por último, observen acá el seno, función directa, y aquí la flecha indicando la cosecante en una función inversa. Ahora, vamos a determinar lo que es la razón del ángulo beta, es decir, aquí. Ahora, estuvimos determinando aquí el seno de este ángulo. Ahora, si nos encontramos aquí en este ángulo, el seno sería lo que me queda de frente, mi opuesto. El seno de este ángulo, mi opuesto aquí es B, y ahora la hipotenusa sigue igual. Que sería lo siguiente: el seno de este ángulo sería B, que sería mi opuesto ahora a este ángulo, entre A, que es la hipotenusa. El coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, observamos aquí que en este ángulo mi adyacente es C dividido entre A. La tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, mi opuesto viene siendo B y mi adyacente aquí viene siendo C. Sería B entre C. Y ahora obtengo lo que son las funciones inversas. La primera función inversa sería la cotangente. Entonces, estoy señalando aquí la función directa y esto aquí con esta flecha, que es la cotangente, una función inversa. Entonces sería C entre B, porque la función directa de la tangente es B entre C y su inversa sería entonces C entre B. La del coseno, que sería la secante, que sería A entre C,
que sería la hipotenusa entre el cateto adyacente, sería esto, la secante del ángulo, este ángulo de acá. Y por último tenemos lo que es el seno. Recuerden que el seno es una función directa, sería b entre a, y la función ración inversa sería aquí la cosecante, que sería a entre b. Y hasta aquí es todo. Espero que hayan entendido lo que son las razones trigonométricas. Nada, estaremos encontrando para ti. Nos vemos.